favor de presentarse, estará a cargo de la facilitación técnica. Adelante, Jezabel. Hola, buen día a todos y a todas. Yo soy Jezabel Aponte, secretaria ejecutiva de la red. Probablemente han estado en contacto conmigo, entonces es un gusto y durante el evento y más allá, pues siempre soy el punto de contacto con la red. Muchísimas gracias, Jezabel. Como explicaba nuestro colega médico en la plenaria, esta es la mesa 3 de gestión integral de recursos hídricos. Básicamente lo que pretendemos en esta mesa 3 es ver cuál es, cómo vinculamos o cuál es la importancia de la vinculación entre la gestión integral de recursos hídricos y los programas de agua y saneamiento. Durante estos 3 días vamos a estar escuchando ponencias sobre esta temática, la gestión integral de recursos hídricos y su vínculo con los programas de agua y saneamiento. Y para iniciar, tengo el agrado y el honor de presentar a nuestro colega, el doctor Gerardo Sánchez Torres Esqueda. Él va a estar a cargo de esta primera ponencia titulada Impacto de los escenarios de cambio climático en la disponibilidad del agua en la cuenca del río Pánuco en México. Voy a hablar rápidamente sobre el perfil de nuestro colega, el doctor Gerardo Sánchez. Es ingeniero civil de la UNAM México, graduado en 1980 con una maestría en ingeniería hidráulica de la Universidad Estatal de Pensilvania en 1986 y con estudios en doctorado en ingeniería de recursos hidráulicos de la Universidad de Texas en 1994. El doctor Gerardo ha trabajado en el sector privado en el desarrollo de estudios y proyectos de obras hidráulicas desde el 76 hasta el 80, construcción de presas y obras marítimas del 80 al 84, e inició con su trabajo académico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco desde el periodo de 1984 a 1985 y en la Facultad de Ingeniería Arturo Narro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de 1985 al 2015. Nuestro colega actualmente se desempeña como presidente de Ingenieros Sin Fronteras en México y doctor tiene 20 minutos para su presentación. Luego vamos a tener 10 minutos para preguntas y respuestas de los participantes, las cuales pueden ir anotando simultáneamente en el chat de esta sesión, o bien al final pues pueden también entrar en vivo y hacer sus comentarios, aportes y consultas. Entonces, sin más que agregar, dejo al doctor Gerardo Sánchez Torres Esqueda con esta primera presentación de la mesa temática número 3, Gestión Integral de Recursos Hídricos del Foro Nicaragua-SAN. Adelante, doctor, el espacio es suyo. Muchas gracias, Douglas, y muy amables por su invitación a participar en su evento. No sé si algunos de ustedes se enteraron recientemente, a finales de julio, Ingenieros Sin Fronteras México, en colaboración con la UNA en Nicaragua y con Ingenieros Sin Fronteras Nicaragua e Ingenieros Sin Fronteras de Estados Unidos, ofrecimos un curso taller sobre cambio climático en la región de Centroamérica, que fue muy interesante, ¿verdad? Y bueno, pues voy a hablarles el día de hoy de los trabajos, uno de los trabajos que hemos estado llevando a cabo en los últimos años en México, específicamente en esta cuenca del río Pánuco. Si cambiamos la diapositiva, por favor. La cuenca del río Pánuco es la cuarta cuenca más grande de México. Tiene una extensión de un poco más de 97,000 kilómetros cuadrados. Comprende parcialmente a 7 estados de México. Ustedes en la parte derecha de la diapositiva ven la ubicación geográfica de esta cuenca. Está dividida en 5 subcuencas, que cada una de ellas ahí están sus colores y el nombre de cada subregión. Y bueno, les decía, esta cuenca es la cuarta más grande del país, tiene una área de un poco más de 97,000 kilómetros cuadrados, un escurrimiento medio anual que anda un poco más de 20,000 millones de metros cúbicos al año, pero este escurrimiento, que si bien es importante, como sucede en todo el mundo,
no se lleva a cabo en forma uniforme a lo largo de todo el año, ¿verdad? Tenemos una época de estiaje o de sequía y luego una época de lluvias o de avenidas en donde hay agua en exceso y no existe la infraestructura suficiente como para almacenar esa agua y mucha de esa agua se pierde y eso nos genera problemas de disponibilidad del agua en el siguiente periodo de estiaje, ¿verdad? Entonces, este problema se presenta prácticamente en todas las cuencas del país. O sea, la forma en como el gobierno federal, o sea, en México, el agua, las aguas superficiales y las aguas subterráneas son propiedad de la nación. Así lo establece la Constitución y la Ley de Aguas Nacionales. Y entonces el gobierno federal es el encargado de establecer las reglas en cómo se debe o se puede usar el agua en México. Y para el tema de la disponibilidad del agua y de la asignación de recursos, la asignación de derechos de agua, el gobierno federal tiene establecido una norma mediante la cual se otorgan los derechos de agua en todo el país. Esa norma, si bien el concepto y el fundamento teórico de esa norma no está mal, sí tiene nada más un problema que establecen la disponibilidad del agua en función del escurrimiento medio anual en una cuenca, sin tomar en cuenta la variabilidad mensual que existe en los escurrimientos en la época de estiaje y en la época de avenidas. Entonces, nosotros para tratar de estudiar ese problema a mayor detalle, propusimos una metodología en la cual aplicamos un método que fue desarrollado en Estados Unidos, o sea, tradicionalmente se le conoce como el método del Soil Conservation Service, que es un método, la verdad, muy simple, pero integral, que nos permite establecer la relación lluvia-escurrimiento en una forma muy precisa. Y entonces nuestra propuesta fue aplicar este método en lugar de la norma oficial mexicana, que nosotros consideramos que no es tan completa como este método de Soil Conservation Service. Y luego, después de aplicar este método para establecer la relación lluvia-escurrimiento en todos los tramos de la cuenca, incorporamos a esto todo el sistema de derechos de agua e infraestructura hidráulica que existe en la cuenca. Y finalmente, incorporamos las anomalías de precipitación en ese entonces eran nuevos escenarios. Este estudio lo hicimos hace unos 3, 4 años y en ese momento se manejaban los escenarios de cambio climático RCP. Ahora ya hay modelos nuevos que acaban de publicarse. Bueno, se acaba de dar toda esta transición a los nuevos escenarios con el último reporte que acaba de dar a conocer el IPCC hace unas 2, 3 semanas, el 6º reporte de evaluación. Pero entonces para este estudio vamos a ver los escenarios anteriores que se les denominaban RCPs, en donde le incorporamos las anomalías de precipitación y de esa forma se podía incorporar el impacto del cambio climático en esta modelación de la disponibilidad del agua en toda la cuenca. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí no quiero yo meterme en toda la parte teórica del modelo, del método del Soil Conservation Service, pero básicamente son tres expresiones que se aplican, que son las que ustedes ven en la parte superior derecha. La primera fórmula nos estima o nos permite calcular la lámina de lluvia en exceso o la precipitación en exceso, es decir, la lámina de lluvia que va a escurrir superficialmente o la parte de la lámina de la lluvia total, la lámina de lluvia que va a escurrir superficialmente. La segunda expresión representa la abstracción inicial, que son las
las pérdidas o retención de lluvia que se va a dar en la cuenca debido a la cobertura vegetal que se tiene, a la evapotranspiración y a las depresiones u oquedades que hay en el suelo, que ahí van a retener agua antes de que ésta empiece a escurrir superficialmente. Y la tercera expresión, que es el potencial de retención máxima, que está en función de un parámetro CN que se le define como número de escurrimiento. Este parámetro CN es la parte más complicada en la aplicación de este método, porque depende de los tipos de suelo que tengamos en la cuenca que estemos estudiando, del uso que se le esté dando al suelo y de la cobertura vegetal. Entonces, para estimar hoy en día, con toda la tecnología que tenemos a la mano para estimar este CN en forma más precisa, se requiere pues, prácticamente, obligadamente, aplicar un sistema de información geográfica en donde se tengan tres capas principalmente. La capa de tipos de suelo que se tenga en la cuenca, cobertura vegetal y uso del suelo. Avanzamos a la siguiente, por favor. Entonces, el método o todo el procedimiento que aplicamos fue el siguiente. Se estimó ese parámetro CN, ese número de escurrimiento ponderado para cada tramo de la cuenca. Es decir, desarrollamos un sistema de información geográfica en donde incorporamos esas tres capas de información que les comentaba yo. Tipos de suelo, cobertura vegetal y uso del suelo. Y estimamos entonces un CN ponderado para cada tramo de toda la cuenca, que son 78 tramos y que están incorporados o divididos en 5 subregiones o subcuencas, ¿no? Después estimamos la precipitación media mensual ponderada para cada tramo de la cuenca del río Pánuco aplicando la climatología de Hickmans. Es decir, esa climatología es la climatología base que comprende el periodo 1970 al 2000, en donde todavía no se tenía el impacto del cambio climático tan directo como se empezó a tener a partir de la década de los 90 y no se diga ya en este nuevo siglo en donde todos creo que estamos notando ya impactos directos en la climatología de nuestros países, de nuestras regiones, prácticamente todos los años, ¿no? Después de que determinamos esa climatología base, es decir, de que teníamos información de la precipitación media mensual para todos los tramos de la cuenca, vamos a decirlo, sin impacto del cambio climático. Después de eso, aplicamos el método del Soil Conservation Service para obtener los volúmenes de escurrimiento natural o escurrimiento virgen en cada tramo de la cuenca, aplicando entonces este método y con base en las precipitaciones medias mensuales que obtuvimos de la climatología de Hickmans. Una vez que tuvimos estos escurrimientos medios mensuales para todos los tramos de la cuenca, sin impacto de cambio climático, estimamos también los caudales ecológicos para todos los tramos de la cuenca. Aquí aplicamos una norma oficial que México tiene establecida para estimar los caudales ecológicos en todas las cuencas hidrológicas del país. Analizamos 3 escenarios, año seco, año medio y año húmedo para determinar esos caudales ecológicos. Y después se procedió a hacer el balance hidráulico de las 5 subregiones de la cuenca del río Pánuco para el escenario base, o sea, sin cambio climático, sin el impacto del cambio climático, y para los nuevos escenarios con cambio climático, en donde en el momento de incorporar las anomalías de precipitación de estos escenarios de cambio climático, pues se nota que en algunas regiones, en algunos meses del año, o llueve más o llueve menos, y eso tiene entonces un impacto en la disponibilidad del agua. En este punto 5, hicimos dos ejercicios.
Hicimos el balance mediante una hoja de Excel, el balance hidráulico de las 5 subregiones, para obtener un resultado rápido y global para toda la cuenca. Pero además desarrollamos un modelo aplicando un paquete de software que se llama WIP, que nosotros le llamamos modelo WIP. Desarrollamos el modelo WIP de toda la cuenca, tramo por tramo, que nos permite ahí sí visualizar en una forma mucho más detallada cómo se está comportando cada tramo de la cuenca para un escenario de referencia en el cual no se considera el impacto del cambio climático, y para diferentes escenarios en donde incorporamos los impactos del cambio climático. En esta presentación nada más les voy a mostrar los resultados de los balances globales de las subregiones que hicimos mediante una hoja de Excel. Desgraciadamente, por las restricciones de tiempo, no era posible poder revisar las 2 aplicaciones que hicimos, ¿verdad? Avanzamos a la siguiente, por favor. ¿Qué escenarios analizamos? Analizamos el escenario base con la climatología de Huygens, que les decía, de 1970 al 2000. Y luego analizamos el escenario futuro cercano, que comprende el periodo del 2015 al 2039. Manejamos 2 escenarios, el RCP 4.5 y el RCP 8.5. Ese número 4.5 u 8.5 representa el número de watts por metro cuadrado de irradiación solar que nos generaría ese escenario RCP, que corresponde a un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y además, para esto, entonces, utilizamos las salidas de tres modelos de circulación general. Uno fue el HADGEM, que es un modelo inglés. Otro fue el GFDL-SM3, que es un modelo estadounidense. Y luego se aplicó un ensamble REA, que es como una especie de promedio ponderado de todas las salidas de todos los modelos de cambio climático. Hoy en día, ya mucha gente, muchos expertos en este tema, consideran que aplicar estos ensambles, estas ponderaciones globales de todas las salidas de los modelos no es lo mejor. En fin, en ese momento sí usamos las salidas de ese ensamble. Y entonces, analizamos un futuro cercano, un futuro medio, un futuro lejano. Ahorita también por las restricciones de tiempo, que ya veo que ya debo de avanzar rápido, nada más les voy a presentar los resultados del futuro cercano. Aquellos que se interesen por tener la información de los otros 2 periodos de análisis, me pueden mandar un correo electrónico y yo con gusto les comparto bueno, por lo menos una presentación global que tenemos con todos estos resultados. Y ya vemos qué otras cosas podemos compartir más con ustedes. Avanzamos a la siguiente, por favor. Aquí entonces les estoy mostrando las tablas, resumen globales, finales, de lo que obtuvimos en materia de disponibilidad mensual del agua para los 2 escenarios, el RCP 4.5 y el RCP 8.5, para las 5 subregiones de la cuenca. Como les decía, yo ahorita no quiero que analicemos mes por mes, modelo por modelo y valor por valor, de hacer una discusión de eso. No tenemos el tiempo, pero por lo menos esta presentación yo espero que la puedan compartir los organizadores con todos los interesados. Pero por lo menos sí quiero mostrarles lo siguiente. En todas estas tablas, la parte gris, las 2 columnas grises que aparecen al lado izquierdo, nos representan los resultados del escenario base sin el impacto del cambio climático. Y aplicando este
criterio y este método del Soil Conservation Service, haciendo el análisis mensual y no anual, como lo establece la norma oficial mexicana, encontramos que en el periodo de noviembre, o sea, o como lo queramos ver, de enero a abril y después de noviembre a diciembre, de prácticamente todos los años, ya no hay disponibilidad de agua suficiente en la cuenca para satisfacer todas las demandas de agua. Ya no tenemos agua. O sea, ya toda el agua que está actualmente concesionada, ya no existe más agua y por lo tanto no se pueden seguir otorgando nuevos derechos de agua, que desgraciadamente es lo que el gobierno federal está haciendo, porque como la norma oficial lo hace en forma anual, asumen que el volumen de escurrimiento durante la época de avenidas ahí va a estar para todo el año y eso pues no es cierto. Y luego después vemos que en el mes de mayo o el periodo del mes de mayo al mes de octubre todavía hay agua suficiente o agua disponible. En algunos casos son volúmenes de agua importantes todavía, ¿sí? Pero en el resto del año ya no tenemos agua. El detalle aquí es que ahora se requiere construir la infraestructura suficiente como para almacenar parte de esos volúmenes excedentes en la época de lluvias que se puedan usar posteriormente en la época de estiaje. Aquí ya no me quiero yo detener mucho. Vamos nada más a avanzar en estas diapositivas rápido, pero nada más les quiero comentar lo siguiente. La conclusión general o global que obtuvimos de este estudio es que en el momento en que se incorporan los impactos del cambio climático, principalmente el modelo GFDL, CM3 y en algunos casos el ensamble REA, lo que nos indicó fue que durante el mes de mayo, que antes para el escenario base sí teníamos agua todavía, ya para el mes de mayo ya no vamos a tener agua. Es decir, el estiaje se está prolongando un mes más debido al impacto del cambio climático. Avanzamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Esta es la región del río Moctezuma. Esta es la del río Tamuín. Avanzamos. Esta es la del río Pánuco 1, un tramo que se le define como Pánuco 1. Avanzamos. La siguiente es la del río Guayalejo-Tamesí. Y por último, la de Pánuco 2. ¿verdad? Desgraciadamente no tenemos tiempo para analizar cada una de estas tablas. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pánuco 2. Y pasamos ya a las conclusiones. Ya ¿qué es la más importante? Es que el modelo, que sería la tercera conclusión que aquí aparece, el modelo GFDL, CM3 y el ensamble REA muestran una disminución en la disponibilidad final de agua con respecto al escenario base, en prácticamente todos los casos. ¿Sí? Otra conclusión importante que se obtuvo de este análisis de estas tablas es que el modelo GFDL, CM3 y el ensamble REA muestran impactos negativos severos en la disponibilidad final del agua en el mes de mayo, que es lo que les decía. El impacto del cambio climático está alargando, está extendiendo un mes más el periodo de estiaje en esta cuenca, ¿verdad? Y bueno, creo que es lo demás sí es importante, pero ya veo que se acabó el tiempo. Esto, Doctor Gerardo, como les decía, si le parece, podemos seguir 5 minutos más con su intervención, no se preocupe. 5 minutos más, ok, bueno, de hecho esta es ya la última, entonces puedo hablar con un poquito más de calma sobre estas conclusiones, ¿verdad? Ok, miren, en el informe igual
Y en la presentación global de este estudio, lo que concluimos fue algo que en realidad no se necesita realmente un estudio tan sofisticado como este para darse cuenta de eso, ¿verdad? Pero al final de cuentas, en todo, en México nos estamos quedando sin agua prácticamente en la época de estiaje. Acabamos ahorita de salir de una sequía, más o menos. Algunas regiones del país todavía siguen en una condición de sequía severa, pero prácticamente el 85% del territorio nacional estábamos en una condición de sequía extrema hace 2, 3 meses. Entonces, y luego viene la época de lluvias, en donde ahora algunas regiones del país están inundadas. Entonces, lo que necesitamos es construir, o lo que se necesita es construir infraestructura hidráulica, principalmente presas, ¿sí? O derivaciones de los cauces de los ríos, derivar agua hacia presas de almacenamiento laterales en ambas márgenes de los ríos, en donde se pueda, por un lado, disminuir los gastos pico, los caudales pico de las avenidas en los cauces naturales, y ese volumen excedente de agua se pueda almacenar temporalmente para usar. Ahora, escenarios de cambio climático, nuevos escenarios que ya estamos procesando esa información y vamos a actualizar todo este proyecto. Los nuevos escenarios que se les llaman ahora SSPs. Los RCPs quiere decir Representative Concentration Pathways, y los SSPs, los nuevos escenarios de cambio climático, quieren decir Shared Social Economic Pathways. Estos nuevos escenarios son más completos, más integrales, más sensibles a los cambios climáticos que se están observando. Y de los primeros análisis que hemos obtenido, lo que estamos observando es que al menos prácticamente todo el país de México va a tener una reducción en su precipitación media anual entre el 8 y el 12%, e incrementos de temperatura que en algunas regiones, como por ejemplo la cuenca baja de este río Pánuco, los incrementos de la temperatura media anual van a rebasar esos 2 grados centígrados, que son ese umbral al cual el IPCC nos dice que no debemos de rebasar, porque los ecosistemas del planeta, en el momento en que se rebasen esos 2 grados centígrados de temperatura media global, los ecosistemas van a empezar a desestabilizarse y no tenemos idea a ciencia cierta qué vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, los resultados que obtuvimos en este estudio, pues sí son interesantes, preocupantes, pero en el momento en que ahora esto lo actualicemos con los nuevos escenarios de cambio climático, me temo yo que esas disponibilidades de agua que veíamos en las tablas anteriores, aún durante la época de avenidas, ahora se van a reducir todavía aún más, ¿verdad? Y bueno, con eso yo ya ahora sí termino, porque ya la siguiente diapositiva es simplemente las gracias. Aquellos que quisieran tener más información sobre este proyecto y otras cosas que estamos haciendo, ahí tienen mi correo electrónico de contacto, y con todo gusto yo les comparto información, experiencias. Podemos organizar inclusive sesiones de trabajo ahorita con esta herramienta que es fabulosa de poder trabajar a distancia. Eso facilita mucho las cosas. Pues sin más por mi parte, les agradezco mucho su atención y espero haber sido claro en mi exposición. Muchísimas
Muchísimas gracias, doctor Gerardo, por su valiosa presentación. Una metodología muy interesante que incorpora el efecto del cambio climático en el escurrimiento y en el balance hidráulico, en el balance hídrico, como conocemos aquí en la región de una cuenca, lo que definitivamente tendrá un impacto sobre los programas de agua y saneamiento, sobre los proyectos de agua y saneamiento que hay en toda la cuenca. Y un poco la idea es vincular estos temas de la gestión integral de recursos hídricos, estos estudios, para toma de decisiones más acertadas, ¿cierto? O sea, como un gobierno local, que necesita establecer un nuevo sistema de agua potable para una ciudad pequeña, para un poblado de 20,000, 30,000 habitantes, ¿cómo resuelve este reto que en prácticamente la mitad del año va a tener déficit de agua, ¿no? Entonces, eso es interesante. Usted ya mencionaba algunos puntos en los caudales picos, en el escurrimiento pico, tener obras de infraestructura, ¿no? Para manejar adecuadamente esos caudales picos y utilizarlos de noviembre, diciembre, bueno, ahora hasta mayo, que se ha extendido la sequía. Similar, lo mismo está pasando en nuestros países, en la región centroamericana. Yo no quiero quitar más tiempo, Jezabel, y si tenés preguntas en el chat, por favor, se las podemos leer al doctor Gerardo, y también vamos a dejar unas 2, 3 intervenciones para los que quieran participar en vivo en esta sesión, en esta presentación. Y quizás cerraría, doctor Gerardo, en un par de conclusiones o comentarios de su parte de cuál es el impacto de los resultados de estos escenarios en los programas de agua y saneamiento de esta cuenca. Pues solo para terminar con una reflexión sobre este vínculo entre gestión de cuenca y programas de agua y saneamiento. Adelante, Jezabel. Sí, si le parece, le damos la palabra al profesor Carlos Banega. Adelante. Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Ingeniero, fíjese que me llamó mucho la atención su presentación porque casualmente yo tengo que hacer algo parecido a lo que usted hizo en la cuenca y en México, con la diferencia que, bueno, con la similitud en primer lugar de que también voy a utilizar el método hidrológico que usted utilizó por medio de los sistemas de información geográfico, pero tenemos la dificultad nosotros que los escenarios climáticos no los tenemos disponibles para poder hacer el match, ¿no? Con nuestras precipitaciones, con nuestros datos climáticos. Entonces, va a ser un desafío, ¿verdad? Porque efectivamente usted sí tiene pues el acceso a esa información, pero por eso nosotros no tenemos directamente una legislación o alguna norma relacionada a eso como lo tiene en México, en donde te establece el método que hay que utilizar. Pero por eso nosotros tenemos la libertad de utilizar el método que queramos, pero la dificultad que tenemos es la información. La pregunta que yo tengo para usted es que si hay alguna base de datos que recolecte escenarios climáticos a nivel mundial que nosotros podamos retomar para el caso de Nicaragua y los proyectos que se vayan a ejecutar. Sí, Carlos, ¿verdad? Sí. Carlos, muy buenos. Bueno, aquí ya conmigo casi es el mediodía, ¿verdad? Muchas gracias. Mira, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Y por favor también háblenme de tú ya estamos entre amigos, ¿verdad? Mira, creo que te podemos ayudar en esto directamente con lo que necesitas ahorita. En el curso taller que les comentaba yo que acabamos de ofrecer a colegas de la UNA y en colaboración con Ingenieros Sin Fronteras de Nicaragua y de Estados Unidos, previo a ese curso taller, nos dedicamos a procesar las bases de datos del portal del WorldClim, en donde ya están ahí los nuevos escenarios de cambio climático del CEMIP 6, que corresponden a lo que el IPCC acaba de publicar en su sexto reporte de evaluación. Y nosotros hicimos el corte del área de estudio que comprende a todo México y todo Centroamérica. Entonces, si tú me mandas un correo electrónico, yo te puedo luego mandar las ligas de acceso a donde tú podrías bajar
las imágenes TIFF que vas a tener que procesar en un sistema de información geográfica para obtener todas las variables climatológicas que vas a requerir para tu estudio. Y ahí vas a tener acceso entonces a lo que sería la climatología base. Hay también unas bases de datos que están organizadas en forma decadal desde 1960 hasta el 2018. Y luego después están también ya las salidas de 9 modelos de cambio climático o modelos de circulación general para 4 escenarios, los nuevos escenarios SSPs. Entonces, yo te puedo mandar las ligas de acceso a casi toda esa información porque todavía la estamos subiendo a la nube y estaríamos encantados en poder apoyarte en un momento dado si tú quieres para ya después ver cómo puedes procesar esa información, ¿verdad? Pero sí está eso disponible en la nube y lo podemos compartir contigo, ¿verdad? Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, le voy a mandar el correo ya en un momento. Mándame un correo y yo te mandaré un documento que generamos de este curso taller que dimos, en donde en una parte de ese documento están las ligas de acceso a todas estas bases de datos. Todavía nos faltan algunas que estamos subiendo y que estamos procesando, ¿verdad? Pero vamos a tener todo eso subido en la nube y eventualmente lo vamos a subir en nuestra página web, pero es que es mucho trabajo. Han sido en total cerca de 10,000 imágenes TIFF de todo el planeta que tuvimos que procesar para hacer un recorte del área de estudio que ahorita definimos, que comprende a México y Centroamérica. Ahora, además, si requieres también la información de los escenarios RCP que yo les mostré en esta presentación, te recomiendo que consultes la página del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. O sea, nada más con que escribas en Google CCA-UNAM, te va a mandar al portal del Centro de Ciencias de la Atmósfera y dentro de ese portal hay un proyecto que se llama Proyecto UNIATMOS y ahí vas a encontrar más de 600 bases de datos para diferentes escenarios de cambio climático, para diferentes variables y que comprende a toda el área de México y Centroamérica. Entonces, con toda esa información, sí vas a poder entonces lograr el objetivo de tu estudio, de que es el llevar a cabo un balance hidráulico de una cuenca, no sé, supongo que esta cuenca, ¿dónde está? En Nicaragua, ¿verdad? Sí, está en Nicaragua. Okay. Mándame Carlos, un correo y yo te paso las ligas de acceso a estas bases de datos y ahí te puedo también poner lo de la liga del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Carlos es, ¿verdad? Sí. Sí, Carlos, ¿para qué organización trabajas? Disculpa, no te escuché. Sí, yo soy un consultor independiente. Ok, Carlos, también te comento que hay un esfuerzo del CIAT donde ha trabajado con los nuevos escenarios de cambio climático. Tiene una página donde solo vos das, es una base de datos donde das clic en alguna de las cuencas del país y él te genera un histograma para diferentes escenarios, son como 9, 12 modelos para 4 diferentes escenarios y él te genera un histograma de precipitación y temperatura actual y futura. Eso también igual te puede servir porque los histogramas los genera mensual y un poco te puede servir para el trabajo que hizo el doctor Gerardo, algo similar. Y otro elemento fundamental es que el INETER ha estado ajustando constantemente porque, claro, el INETER cada año que pasa tiene un año más observado, entonces eso va calibrando
el clima proyectado del INETER. Entonces, una base de datos robusta e institucional que está dentro del INETER, porque su línea de base año a año suma un año observado y eso hace más robusto el cálculo de las proyecciones climáticas de los escenarios climáticos. O sea, información, yo por eso una de las conclusiones pongo información existe, lo que hay es buscarla, un poco sistematizarla, consolidarla y darle, poderla utilizar ya sea con sistemas de información geográfica, con macros de Excel, pero creo que la información que nos comparte el doctor Gerardo, más lo que tiene el CIAT, más lo que tiene el INETER, nos puede dar excelentes resultados para correr este tipo de modelos en nuestro país. Jezabel, creo que tenemos una participación más. Adelante. Parece que es del profesor Carlos. Más bien yo le invitaría, doctor Gerardo, si usted quisiera tal vez una conclusión muy rápida, en 1 minuto, 2 minutos, sus conclusiones finales o alguna recomendación para los compañeros y compañeras que se encuentran acá. Sí, bueno, yo tal vez mi comentario final sería el siguiente. Estos estudios de modelación de la disponibilidad del agua a nivel cuenca son muy importantes porque nos estamos quedando sin agua y además hacia el futuro las cosas no pintan muy bien, que digamos, los problemas de disponibilidad del agua se van a hacer más críticos y eso va a tender a generar o puede causar problemas sociales por las disputas que se puedan dar por el agua dentro de una cuenca hidrológica por diferentes usuarios del agua. En México esos problemas ya se están presentando en algunas regiones del país. De hecho, en esta cuenca del río Pánuco ha habido ya problemas. A mí me ha tocado estar en reuniones del Consejo de Cuenca del río Pánuco, que es el organismo regulador del recurso hídrico en la cuenca. Y ha habido ocasiones en que esas reuniones son muy tensas, muy álgidas, porque hay ya disputa por el agua entre diferentes usuarios. Entonces, estos estudios pueden ayudar mucho a presentarle a toda esta gente, a todos estos usuarios, la realidad tal y como está, de conocer realmente si hay o no hay agua en nuestra cuenca para que la gente cobre conciencia de eso y todos trabajen juntos para resolver ese problema. Y claro está, al final de cuentas se va a requerir inversiones importantes de dinero para construir nueva infraestructura para almacenar el agua excedente que tenemos en la época de avenidas, que para usarse después durante la época de estiaje, ¿verdad? Ese es, yo creo, mi comentario final. Estos estudios son muy importantes para la toma de decisiones basados en hechos técnicos científicos que eviten conflictos sociales serios por el agua, porque eso ya se está dando al menos en México y pudiera eso recrudecerse en la medida en que hacia el futuro nos llueva menos, las temperaturas sean mayores, la evapotranspiración sea mayor, el suelo ya no va a tener la humedad natural que tenía antes, ya no va a ser tan fértil como antes, y bueno, se van a desencadenar toda una serie de eventos en donde la situación... Para un poco estar con la mente más clara y el cuerpo más relajado para esta segunda parte de la mesa temática número 3. Bueno, a continuación, como les explicábamos al inicio, esta mesa va a tener 2 presentaciones. Ya tuvimos la primera presentación del doctor Gerardo. Ahora corresponde la siguiente presentación de la mesa temática 3. Este sería el que llamamos en agenda bloque 2. Igual que la presentación anterior, son 20 minutos para la presentación, 10 minutos para preguntas y respuestas. Jezabel nos está apoyando para el control del tiempo y también para tomar nota de alguna de las consultas que puedan llegar al chat. Sin más preámbulo, pasamos al bloque 2, que es la segunda presentación. La presentación se titula Zonificación de áreas de recargas, potencial para protección de fuentes de agua de comunidades rurales de la subcuenca Aguas Calientes y Musunce, Somoto, Madrid.
por cierto, Somoto, mi ciudad, donde me encuentro actualmente. La ponencia va a estar a cargo de Raquel Izabá, de la Universidad Nacional Agraria, en mi alma mater, donde egresé como ingeniero forestal. Y Raquel es máster en ciencia del agua con énfasis en calidad de agua, ingeniera agrícola, docente de la Universidad Nacional Agraria a partir del 2019. Raquel tiene más de 7 años de experiencia en docencia de grado y 2 años en docencia de posgrado. Principal interés es la investigación, está enfocada en la hidrología, específicamente en recarga de agua subterránea, interacción de agua superficial subterránea y características hidráulicas de los acuíferos. Bienvenida, Raquel, y dejamos este espacio en tus manos. Adelante. Muy buenos días, es un gusto participar en este evento. Como mencionaba Dula, vamos a presentar un estudio que realizamos en Somoto, en la subcuenca de Aguas Calientes y Musunce, que es sobre la zonificación de las áreas de recargas potenciales para protección de fuentes de agua en comunidades rurales. ¿Observan la presentación? Sí, Raquel, claro que la observamos. Sí, se mira claramente, se mira claramente. Ok. Un momento que no puedo... No puedo seguirla. Bueno, le pediría al equipo técnico que si Ok, con gusto. pueden compartir, sí, voy a dejar de compartir. Con gusto lo compartimos. Sí. Sí, gracias. Bueno, este estudio se realizó dentro de un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Agraria y una ONG llamada Trocaire, bajo el enfoque de fortalecimiento de capacidades de entidades socias de Trocaire para el desarrollo del medio de vida sostenible y recipiente. Las entidades socias que están trabajando con Trocaire es como BOP, Octupan, ADACA, APEDAENIN y el Movimiento Comunal Nicaragüense de Somoto. El objetivo de este proyecto es apoyar el trabajo de productores y técnicos mediante las acciones de formación, investigación y extensión para generar prácticas de manejo sostenible en los recursos suelos, agua, bosque, con enfoque de resiliencia ante el cambio climático. Y dentro de este enfoque se dio la iniciativa de realizar la zonificación de las áreas de recarga en estas microcuencas, enfocado a la protección de las zonas donde están ubicadas las mayores fuentes de agua que abastecen a las comunidades en estas dos subcuencas. La siguiente, por favor. Dentro de la metodología, para hablar un poco del área de estudio, está ubicado en el municipio de Somoto. Es un área total de 85.8 kilómetros cuadrados. La subcuenca de Aguas Calientes, que es la que tenemos por acá, tiene un área de 38.4 kilómetros cuadrados, y la subcuenca de Musunce, que es la que está a continuación, un área de 47.4 kilómetros cuadrados. Dentro de las comunidades que se encuentran en la parte alta, media y baja de las cuencas, está Santa Rosa, Santa Teresa, Santa Isabel, El Zapote, Aguascalientes, Apatule, Mancinco, Uniles, La Cruz y Quebradas de Agua. Ustedes pueden observar acá estos puntos negros, que es donde están ubicadas principalmente las fuentes que abastecen estas comunidades. La siguiente, por favor.
La forma de trabajo para realizar este mapa de recarga, se hizo una recopilación de la información de la zona como datos climáticos. También se hizo un reconocimiento de las diferentes fuentes de agua que se encuentra en las comunidades. Se hizo un inventario de pozos, que las principales fuentes son los pozos. Después se encontraron, se realizaron algunas pruebas de infiltración de acuerdo a la cubierta vegetal predominante, y también se hicieron mediciones de los niveles de pozo. A partir de acá se estimó la recarga potencial mediante el balance hídrico de suelo, de una metodología propuesta por Chosinski en el 2006, y posteriormente utilizamos las herramientas de interpolación de valores de recarga, y utilizamos la capa, por ejemplo, de geología, la capa de pendiente y uso de suelo. La siguiente, por favor. Dentro de los criterios que utilizamos para clasificar cada zona de recarga, dependiendo de los resultados que obtuvimos en el balance hídrico de suelo, las recargas estaban en unos rangos entre 161 y 201 milímetros al año. El segundo rango fue entre 202 y 206, y recargas mayores de 226. Entonces, posteriormente hicimos una clasificación de categorías, y obteniendo que las mayores recargas, o sea, las recargas mayores de 226, le dimos un valor de ponderación 3, que es como alto. La segunda posición, un valor 2, y así sucesivamente la posición 1, un valor 1. Con relación a la pendiente, hicimos una misma clasificación. O sea, las pendientes planas las clasificamos como categoría 3, que es como donde se pueden observar mayores recargas. Las pendientes entre 2 y 24%, la clasificación 2, y mayores de 24, o pendientes más fuertes, con una categoría 1. Igual hicimos con la litología, de acuerdo a la litología, hicimos una clasificación y le dimos la ponderación, y consideramos que para materiales coluviales o terrazas, que son materiales más porosos, brindarle la clasificación 3. Después ya los materiales como fracturados, como basaltos y algunas andesitas, le dimos la valoración 2, y dacitas y tobas una valoración 1. De la misma forma, hicimos la clasificación en la capa de uso de suelo. Todo lo que está relacionado con los bosques, cultivos permanentes, le dimos una clasificación de 3, y ya cultivos como los cultivos anuales o los pastos, por ejemplo, pastos una clasificación 2, y cultivos anuales y permanentes una clasificación 1. La siguiente, por favor. Posteriormente de realizar estas categorías, clasificar cada una de las capas, tanto la capa de recarga potencial como pendiente, geología y uso de suelo, utilizamos algunas herramientas de SIG en una intersección de capas que se llama Wilson Zoom, y a partir de ahí obtuvimos el mapa de recarga potencial. La siguiente, por favor. Entonces, para hablar un poco de las condiciones en la zona, con relación al clima, presenta precipitaciones anuales de 1.257 milímetros, y presenta temperaturas entre 22.54 a 22 grados centígrados, y observando de que las máximas temperaturas son en el mes de abril, y las máximas precipitaciones en el mes de octubre. La siguiente, por favor. Con relación al uso de suelo, la siguiente. Observamos de que el 86% del área de uso de suelo en las cuencas está
intervenido por el pasto, vegetación arbustiva y cultivos anuales. El otro porcentaje está un poco el bosque latifoliado abierto y podemos observar en el mapa todo lo que es de colorcito verde pálido, es los que es un poco la intervención del pasto, o sea que prácticamente el 42% del área de estudio, el uso de suelo es pasto. También se observa de que a partir de considerando que el uso potencial de las zonas de uso potencial de suelo de esta zona es forestal, ha sido muy intervenido por el crecimiento de la frontera agrícola y también por la deposición de pasto. La siguiente. La siguiente, por favor. A partir de acá podemos observar que con relación a las infiltraciones, el comportamiento de la velocidad de infiltración por uso de suelo, el bosque secundario que generalmente se encontraban a orillas de río, obtuvimos infiltraciones entre 63 y 108 centímetros por hora. Sin embargo, ya en los cultivos de granos básicos y pastos se obtuvo infiltraciones entre 7 y 14 centímetros por hora, en los patros también entre 7 y 17 centímetros por hora, y en las partes que se encuentran cafetales, también está un poco asociado con el bosque, ya obtuvimos infiltraciones entre 55 y 101 centímetros por hora. Aquí podemos observar de que en la zona del pasto se está implementando este tipo de intervención, pues, en áreas donde se encuentran fuertes pendientes. Entonces, esto va reduciendo un poco la infiltración y aumentando más las correntillas. La siguiente, por favor. Con relación a las características geológicas, la subcuenca presenta una geología como más basalto. La siguiente, por favor, andesitas, que prácticamente es el 88.45% del área. Y eso lo podemos observar que es todo lo que está en color naranja. Ahora, material más coluvial o material como terrazas, lo podemos observar en las partes bajas, sobre todo de la subcuenca de aguas calientes, y es un porcentaje menor. Entonces, podemos argumentar acá de que este tipo de geología también forma unos tipos de acuíferos un poco más limitados. Por ejemplo, pueden ser más acuíferos fracturados o una acumulación de acuíferos colgados, que solo permitiría abastecimiento a poblaciones pequeñas. La siguiente, por favor. La siguiente. Acá podemos observar que las fuertes pendientes, existen pues pendientes mayores de 35%, y tenemos unas pendientes medias entre 25 y 35%, y ya en las partes media y baja de la subcuenca se encuentran entre 5 a 12% y entre 15 a 25%. La siguiente. Hablando un poco del agua subterránea, hidrogeología, casi parecido como el mapa de geología, observamos de que la mayoría del área presenta acuíferos fracturados, pues, que son un flujo más pequeño que puede formarse pequeños manantiales. Este tipo de acuíferos puede permitir permeabilidades de baja media y porque el agua circula a través de las fracturas y fallas. Y como le mencionaba, que podemos abastecer a poblaciones en las comunidades. Y en la parte baja, son en las partes planas o en las partes bajas de la subcuenca, se puede observar que son acuíferos porosos, pues que ya tienen un poquito de capacidad de almacenamiento y transmitir el agua. Facilita la extracción de agua. Si ustedes pueden observar acá, esas puntitos con
flechitas son los pozos de donde se abastecen las comunidades. Entonces, donde se encuentran los pozos más productivos son en la zona de color amarillo con esas rayitas verdes que son los acuíferos porosos, y ese es una pequeña área, pues no es tan importante en toda la subcuenca. La siguiente. Con relación a los niveles estáticos del agua, de los 35 pozos que inventariamos, 24 son pozos excavados y 11 pozos perforados. Los niveles estáticos de los pozos excavados se encuentran entre 0.20 hasta 28.9 metros y los pozos perforados hasta 63.88 metros. La demanda de agua por vivienda en esta comunidad es prácticamente como 5 baldes de 20 litros, que equivalen a 100 litros por vivienda al día. Y es importante mencionar que según la OMS es necesario que abastecer entre 50 a 100 litros por persona al día para cubrir sus necesidades básicas y que no tengan problemas de amenazas para la salud. Sin embargo, en las viviendas, en una vivienda pues que necesita alrededor, en una vivienda de 5 personas se necesita alrededor de 375 a 500 litros por día. Quiere decir de que prácticamente hay una escasez extrema de agua en esta zona. La siguiente. Estos son los resultados del mapa de recarga después que unimos las capas. Y se puede observar, lo que obtenemos de color amarillo son las zonas de baja recarga. Y si observamos son las zonas donde se encuentran las fuertes pendientes. La de color azul es las de las mayores recargas, que son prácticamente en las partes planas y en la zona donde se encuentran un materiales más porosos. Y obtuvimos de que la mayoría del área tiene una recarga potencial media, que es el 51% del área. Y tenemos después una recarga alta del 19%. En la fotografía se observa de que la intervención por el alcance de la frontera agrícola ha venido desplazando la parte forestal. Esto ha disminuido las infiltraciones, como pudimos observar en los resultados, y posteriormente disminuye las recargas. Entonces, a partir de estos resultados llegamos a una conclusión de que se necesita reforzar las partes, implementar algunos sistemas de agroforestales, para mejorar las condiciones de recarga, sobre todo en las partes altas y de fuerte pendiente. Acá podemos observar otra vez la ubicación de los pozos. Entonces, la idea es pretender reforzar todas las zonas, las zonas de recarga o proteger las zonas de recarga que se encuentran cercanas a las fuentes de agua para tratar de abastecer el recurso hídrico. La siguiente. En conclusión, el cambio del uso del suelo, de forestal a pasto o cultivos anuales, ha reducido un poco la infiltración en los suelos, disminuyendo así la recarga potencial de agua subterránea. Esto queda evidenciado en las infiltraciones bajas obtenidas, en las pruebas de infiltración, sobre todo en las áreas de pastos y cultivos. Como recomendaciones, se hizo un taller con los comunitarios y también los líderes comunitarios, y sacamos unas conclusiones que, por ejemplo, era realizar el balance hídrico de la subcuenca para evaluar la oferta y la demanda ya de manera general, evaluar las condiciones hidroquímicas en los acuíferos porosos para valorar la calidad del agua, porque en esa zona donde se obtienen zonas de mayor recarga, se encuentran unas fuentes potenciales que se podrían utilizar para abastecer otras zonas que prácticamente ya no les llegue el agua. La parte de la reforestación en las zonas de recarga y lo de las protecciones de la fuente o las protecciones cerca de las fuentes. Y implementación de sistemas agroecológicos para mejorar la infiltración. Además, tenemos que involucrarnos con toda la universidad, con las organizaciones comunitarias y municipales,
para trabajar sobre el control de incendios y hacer las propuestas para la protección de recarga, e implementar acciones en conjunto con instituciones municipales y gubernamentales. Por mi parte, esta ha sido mi presentación. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Un gusto saludarte por este medio. Que sea así. Sí. Y bueno, vamos a dejar el espacio. Isabel, no sé si hay preguntas en el chat, y si no, vamos a dejar el espacio para hacer preguntas en línea a esta presentación. Quizá finalmente, Raquel, te vamos a pedir unas conclusiones finales más orientadas a la importancia de este estudio para el tema de programas de agua y saneamiento. ¿Cuáles son tus conclusiones o reflexiones finales? Pero bueno, aquí estaríamos, y Isabel, si tenemos en el chat, se la podés hacer directamente a Raquel, o si hay participación, por favor, este es el momento. Adelante. Sí, entonces no veo que haya consultas en el chat. Vamos a esperar un minuto o dos para que alguien levante la mano. Ok, Olga dice, con los estudios que se hicieron hay proyección a futuro. Gracias, Olga. Bueno, este estudio lo hicimos la idea del estudio es hacer una propuesta de proteger zonas de recarga, y fue un estudio muy rápido y localizado, porque en estas subcuencas de Aguascalientes y Musunce ya tienen problemas serios de sequía. Hay fuentes de agua de que los comunitarios tienen que esperar muchas horas para que se recupere un poco el pozo y poder abastecer por lo menos un balde o 2 baldes de 20 litros. Entonces fue un estudio así rápido con la idea de hacer una propuesta de protección y de cambio en el uso de suelo, sobre todo porque se tiene que implementar nuevas técnicas de conservación y nuevas técnicas de producción para que exista mejorar las condiciones de la recarga hídrica, sobre todo en las zonas con fuertes pendientes, porque eso es lo que observamos en el estudio. No tenemos proyecciones, pero en el futuro podemos trabajar. También la idea es ir recopilando información para crear bases de datos y trabajar próximamente o en el futuro en algunos modelos. Adelante, Javier Gómez, luego el doctor Gerardo y por último, don Javier Moncada. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad que tengo de hacerle una pequeña consulta. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Ok. En el caso hipotético, ¿verdad?, de que no podamos hacer nada de frenar el movimiento agrícola que hay, ¿verdad? Usted habló algo de que la recarga hídrica es bastante baja, y pues me imagino que por lo que dice el uso de suelo y todo esto está afectando, pero también habló de una parte de la escorrentía debido a las pendientes. Cuando yo trabajé mi tesis, trató igual de una zona parecida a la suya, con muchas pendientes, un uso de suelo explotado por lo agrícola, y había un río por donde se podía trabajar, ¿verdad? El problema con el río es que los costos de trabajar eso, y como se hablaba en una de las exponencias anteriores, es bien caro y la gente no está pagando por ello. Sí. ¿Hay alguna opción en el caso hipotético de que no se pueda frenar el movimiento agrícola? Porque eso es meterse a una temática bien variante de poder frenar eso, pues, porque es enfrentar el desarrollo, entre comillas, de un área, pero estamos deteriorando lo que el objetivo 6 el objetivo de la OD6, ¿verdad? De esto del sí. Agua y el saneamiento, no lo vamos a poder cumplir si seguimos en ese rumbo. Pero ¿hay alguna recomendación si se pudiera trabajar con ¿cómo es que se llama? Con la escorrentía. Con la escorrentía de la que hablaba, ¿verdad? Que en los lugares de las pendientes, lógicamente, si va hacia abajo, se tendría que trabajar con bombeo, pero desde su punto de vista, desde su experiencia,
Yo porque mis resultados de la tesis fueron malísimos en ese aspecto, el tener que como resultado trabajar con bomba y la gente no pagar. ¿Tiene alguna recomendación en ese particular? Bueno, hay unas zonas que con este tipo de características geológicas y de uso de suelo que se está implementando la cosecha de agua, se está aprovechando lo de la escorrentía con la cosecha de agua. Sin embargo, yo estoy convencida de que la forma de mejorar las condiciones de recarga, sobre todo en las partes con fuertes pendientes, es practicar otros sistemas de producción. Es urgente que se cambie el crecimiento de la expansión de la frontera agrícola y también la extracción de la madera, porque los bosques pueden proporcionarnos unas mejores condiciones de suelo, de uso de suelo. Y en un caso, como en este caso, pues que realmente su potencial de uso es forestal, ese cambio brusco ha intervenido mucho en la recarga. Hay que considerar de que para que se produzca la recarga, primero tenemos que tener bien protegidas las partes de lo que llamamos pues la zona no saturada, la parte edáfica. Y la idea del trabajo es también, en octubre vamos a hacer una presentación a las autoridades municipales sobre la zonificación de las áreas de recarga o sobre la zonificación de protección de áreas de recarga. La idea es presentárselo a las municipalidades para que lo incorporen en la planificación del territorio, porque es urgente que se cambie cómo hemos venido utilizando el suelo, pues cómo ha venido aumentando la frontera agrícola. Entonces, como es un sistema, se tienen que implementar otros tipos de prácticas de producción que esté en armonía tanto con el bosque, el suelo y el recurso hídrico, que es muy importante. Adelante, doctor Gerardo. Sí, muchas gracias. Raquel, muy interesante tu presentación. Yo nada más creo que sí les recomendaría que evaluaran el tema de cosecha de agua de lluvia a nivel vivienda. Uh-huh. Nosotros lo hemos estudiado en 2 regiones específicas de México y sí nos ha, pues les ha ayudado a la gente a incrementar su disponibilidad del agua o su suministro de agua, y más con la precipitación que ustedes tienen en esa área de estudio, que si mal no recuerdo mencionaste que son 1,200 milímetros de lluvia al año. Entonces, sí, esa es muy buena precipitación como para que cada familia a nivel vivienda pudieran pues instalar un sistema que les permitiera almacenar agua durante la época de lluvias, que la pudieran usar como complemento o en un momento dado hasta para lograr esa demanda de agua que sí, ahorita pues, tienen un suministro de 100 litros por vivienda, sí, cuando realmente necesitan 500 litros, ¿verdad? Entonces, mi recomendación sería que evaluaran también la posibilidad de instalar sistemas de captura de agua de lluvia a nivel vivienda, ¿verdad? Sí, en ese sentido hay unos proyectos que están trabajando con lo de cosecha de agua a nivel de viviendas. Incluso en estas comunidades hay algunas viviendas que ya tienen instalados los sistemas para aprovechar el agua de lluvia, pues en su momento. Ok, muchísimas. Jezabel, ¿tenemos alguna otra consulta? Disculpa. Adelante, don Javier Moncada. Ok. Sí, hola, buenos días. Solo, pues, 2 preguntitas. Uno, el tema, digamos, este trabajo implica el tema de tenencia de la tierra. O sea, que el que es dueño de ese terreno esté de acuerdo o anuente a hacer estos ajustes que se mencionan. Y lo otro también el tema de ordenanzas pues, municipales para decir que
que realmente pasa a ser una realidad los cambios en uso del suelo y esos aspectos. Solo pues sus comentarios en esa línea. Y lo otro, en estos resultados pues normalmente en muchos territorios pueden ser a largo plazo, o sea, que la mejora en las capacidades de las fuentes no se va a ver en un año, sino que va a implicar tal vez 3 años. Entonces a veces las inversiones que quieren ver resultados pronto, a veces eso lo vuelve un poco difícil, que haya anuencia a la inversión. Y tercer aspecto, si ustedes podrían, como universidad agraria, hacer réplicas de esta experiencia en otros territorios. Solo esos 3 temas, gracias. Bueno, es cierto con el tema de lo de la tendencia de la tierra, importante hacer conciencia del trabajo, pues en las comunidades, sobre todo porque las fuentes muchas veces se encuentran dentro de propiedades privadas. También se encuentran muy cercanas a los ríos, entonces se está valorando hacer la propuesta de las protecciones cercanas a los ríos y también solicitar los permisos para intervenir de cierta forma para las protecciones de la fuente. Este trabajo también actualmente bajo el mismo convenio estamos realizándolo en Condega, en la cuenca del río El Cocote, que es un área más alta, es un área más grande. Y estamos pensando para el próximo año, el 2021, vamos a hacer algo similar en un área de Chinandega, en unas microcuencas en el Viejo, considerando que hay algunas fuentes de agua que abastecen más de 80 familias y siempre pensando en la protección pues, de las zonas de recarga para mejorar las condiciones para garantizar un poco pues, el abastecimiento de agua. Muchísimas gracias, Raquel. ¿Tenemos más, Isabel? O que no puedo ver el chat. Sí, por acá tengo unas preguntas en el chat y dice, o más bien un comentario, Miguel Blanco. ¿Se podría valorar la alternativa de almacenamiento de agua en pequeños embalses con la posibilidad de cultivo de peces como contribución a la seguridad alimentaria, considerando la zona topográfica favorable? Jimmy Chavarría pregunta, ¿cómo se incorpora el trabajo y la gestión de los comités de agua potable para la protección y restauración de las zonas de recarga? ¿Se puede pensar en adquisición de las áreas de recarga? Y una última pregunta, ¿se puede compartir esta presentación? Muy interesante. Sí, Yasser, vamos a estar compartiendo las grabaciones y las presentaciones. Entonces tenemos unos 2 minutitos. En el caso de Somoto, nosotros trabajamos con el movimiento comunal nicaragüense y siempre se trabaja con las organizaciones comunitarias. Sobre todo cuando se hace un estudio, se presentan los resultados a los comunitarios, a los líderes comunitarios, al movimiento y hay siempre un intercambio pues, de experiencia en ese sentido y como mencioné anteriormente estamos trabajando en hacer una propuesta ya a nivel de participación a la municipalidad pues, de Somoto y para hacer la propuesta de las zonas de protección de recarga. Muchísimas gracias, Raquel. Isabel, creo que tendríamos que pasar al último paso porque hace unos 8 minutos recibimos un mensaje que en 10 minutos nos llevaban a plenaria y en esto Sí. no hay vuelta de hoja, ¿no? Nos vamos automáticamente. Entonces sería importante que todos activen su cámara. Isabel va a hacer una captura de pantalla. Entonces, por favor, todos pueden activar su cámara, se ponen en la mejor pose y esperamos una captura de pantalla para registrar este espacio tan importante que hemos construido de manera conjunta. Muchísimas gracias al doctor Gerardo, muchísimas gracias a Raquel, en el nivel de la confianza, Raquel, pues máster, pero conocemos y me permite de alguna manera llamarla así. Entonces, gracias Raquel. Sí, claro, gracias, claro. doctor. Gracias a todos por su participación. Gracias Isabel por tu facilitación técnica. Entonces,
abrimos cámara, vos nos contás, Isabel, 1, 2, Sí. 3, nos reímos y Todavía, nos vamos a plenaria. todavía veo ahí unas camaritas apagadas. Entonces, a la cuenta de 3 voy a hacer la primera captura porque hay bastantes. Entonces, ok, activen sus cámaras, por favor. Ahí veo que están activando. Frank, Matus, Douglas, María Celeste, Yader, Jimmy tienen sus cámaras apagadas. Vamos a proceder en 1, 2 y pongan la mejor sonrisa. 3. Listo. Ya tenemos la primera. Entonces me dan un chancecito. Tomamos la de las otras personas que siguen. Aquí vamos otra vez. Mantengan la sonrisa. 1, 2 y 3. Listo. Ya estamos entonces. Muchísimas gracias. En un minuto nos regresamos a la sala general. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias a todos. Isabel, si me puedes pasar por correo las capturas para ponerla en la presentación que vamos a compartir en plenaria. Le pido a Raquel y al doctor Gerardo que me confirmen si van a estar en plenaria por si dejo algo o digo una bobada de las presentaciones, que me puedan corregir en tiempo real. Entonces, si nos van a acompañar a la plenaria para que hagamos esta devolución por decirlo así, esta devolución de resultados la hagamos de manera común. Nos vemos en un ratito ahí en yo sí voy a estar en la plenaria, sí. Yo igual voy a estar en... Gracias, Raquel, y gracias a todos. Y ahí también vamos a estar como equipo de la mesa temática 3. Muchísimas gracias y pues si tenemos algún minutito ahí para estirarnos, relajarnos un rato, tomar agua, tomar café y nos vemos en unos minutos en la primaria. Saludos, muchas gracias. bendiciones a todos. Muchas gracias. Gracias. Chao.